La madrugada en Cancún se rompió con un operativo que nadie vio venir. En cuestión de minutos, el silencio de una zona residencial se transformó en un cerco táctico digno de una película de acción. Drones de reconocimiento sobrevolaban techos, unidades blindadas se posicionaban en avenidas principales y equipos especiales avanzaban entre sombras coordinando cada paso. El objetivo era claro y urgente, capturar a 2 operadores del CJNG que mantenían un arsenal valuado en millones y que, según inteligencia reciente, estaban preparando una expansión violenta en la región. Lo que las autoridades no imaginaban era la magnitud del material que encontrarían dentro de la propiedad. La operación se activó tras una señal que confirmaba la presencia de armas de uso exclusivo, además de explosivos y equipo táctico avanzado. La información inicial sugería que los sospechosos solo resguardaban equipo básico, pero los movimientos detectados por drones indicaban que la actividad dentro de la casa era mucho mayor. Cuando los agentes ingresaron, la escena fue impactante: rifles modificados, chalecos blindados, cajas con munición importada y varios dispositivos que, según los primeros reportes, podían utilizarse para ataques de precisión. Cada objeto mostrado en las imágenes internas revelaba que la célula no era un grupo improvisado. Era una estructura armada y financiada a un nivel que preocupaba incluso a los mandos más experimentados. Pero el golpe más fuerte vino con el hallazgo de varios drones equipados para cargar artefactos explosivos. Los especialistas confirmaron que estos modelos podían volar a gran altitud, descender sin ser detectados y liberar cargas con precisión milimétrica. Su presencia en Cancún encendió todas las alarmas. No solo demostraban la capacidad del CJNG para operar con tecnología de guerra, sino que revelaban una estrategia de expansión discreta y peligrosa en un destino turístico que hasta hace poco se percibía como seguro. El operativo, dirigido con apoyo de unidades federales y locales, terminó con la detención de 2 hombres que habían logrado evadir capturas previas. Sus antecedentes mostraban participación en actividades de trasiego y apoyo logístico, pero el arsenal encontrado elevaba su peligrosidad a un nivel completamente distinto. Para muchos analistas, este hallazgo marca un antes y un después en la forma en que el CJNG opera en Quintana Roo. Y antes de continuar, te invito a suscribirte y dejar tu opinión. Lo que estás por escuchar revela el verdadero alcance de esta célula y por qué este decomiso podría cambiar la estrategia de seguridad en México. Horas antes del operativo en Cancún, un equipo reducido de analistas revisaba patrones de movimiento en zonas donde el CJNG había ganado presencia silenciosa. Durante semanas, la región mostró un incremento de transacciones en efectivo, renta de casas temporales y compras de equipo táctico a través de intermediarios. Nada de eso se conectaba de forma directa hasta que surgió un informe anónimo que describía a 2 sujetos moviendo cajas pesadas en horarios nocturnos. Esa pista, que parecía insignificante, llevó al cruce de datos que reveló algo mucho más serio: la célula estaba recibiendo equipo especializado que no correspondía a la actividad criminal común en el estado. La clave apareció cuando un dron de vigilancia detectó un vehículo entrando de madrugada a una propiedad sin registros visibles. El vehículo había sido visto en operativos anteriores en Jalisco, lo que levantó sospechas inmediatas. Al seguir su ruta, los analistas confirmaron que el conductor tenía antecedentes por tráfico de armas y que había trabajado como enlace para grupos que movían armamento entre entidades. Ese hombre se convirtió en el hilo que conectó a la célula con una red más amplia. El CJNG no solo estaba escondiendo armas. Estaba instalando un punto de distribución estratégico en la Riviera Maya. Mientras se revisaban cámaras cercanas, surgió otro detalle alarmante. Los 2 operadores detenidos fueron captados en varias ocasiones entrando a bodegas donde se almacenaba equipo tecnológico avanzado. Ese equipo no era de uso comercial. Eran piezas diseñadas para adaptar drones, mejorar sus sistemas de carga y ampliar su autonomía. Para los analistas, esto confirmaba que la célula buscaba replicar la misma estrategia usada en zonas de conflicto intenso, donde los drones se han vuelto herramientas para ataques de precisión. El hecho de que todo esto ocurriera en un destino turístico hizo que el nivel de alerta se multiplicara.
El informe final previo al operativo señalaba que la célula recibía instrucciones desde otra entidad y que los dos operadores fungían como custodios del arsenal. No eran simples vigilantes. Eran enlaces entrenados para manejar equipo delicado y coordinar movimientos sin llamar la atención. Lo inquietante fue descubrir que uno de ellos mantenía comunicación con un contacto cuyo origen no pudo verificarse. Ese contacto aparecía en mensajes cifrados y estaba ligado a operaciones recientes donde se habían evitado cateos gracias a información filtrada. Para Harfuch, esa fue la señal definitiva de que debían actuar de inmediato. La orden se emitió sin margen de error. Cancún no podía convertirse en un centro logístico para una célula armada con tecnología capaz de generar ataques de alto impacto. Cuando la orden final llegó, las unidades ya estaban desplegadas en puntos clave de Cancún. La instrucción era clara: entrar sin dar tiempo a que los operadores del CJNG destruyeran evidencia o activaran algún dispositivo. A diferencia de otros operativos, este no permitía margen de error, pues existía el riesgo de que dentro de la propiedad hubiera explosivos o tecnología capaz de interferir comunicaciones. Por eso se decidió un cerco silencioso, sin sirenas, sin llamados previos, solo señales tácticas y movimientos calculados para tomar el control total del inmueble en segundos. El primer equipo se posicionó en la parte frontal de la casa, mientras otro grupo rodeaba la zona posterior para evitar cualquier intento de fuga. Los agentes avanzaron con escudos balísticos y herramientas para abrir acceso sin generar detonaciones innecesarias. Desde un dron de reconocimiento, los operadores en el aire monitoreaban cada ventana, cada sombra y cada posible punto de salida. La señal era clara: había dos personas en el interior moviéndose de manera acelerada, como si supieran que algo se aproximaba. Esa conducta confirmó que el riesgo era real y que debían actuar de inmediato. Cuando los comandos ingresaron, lo hicieron con una maniobra precisa. Las puertas se dieron en segundos y los agentes se distribuyeron por habitaciones previamente asignadas. En la sala principal encontraron una mesa con piezas metálicas, herramientas y restos de cajas que parecían contener equipo importado. En otra habitación, detectaron cables, baterías, dispositivos electrónicos y una estructura metálica que coincidía con el soporte de un dron modificado. Todo indicaba que la casa funcionaba como taller clandestino donde los operadores preparaban su arsenal. La tensión aumentó cuando uno de los agentes reportó que uno de los detenidos intentó correr hacia una puerta trasera. Fue sometido sin resistencia prolongada, pero ese movimiento provocó que los comandos aceleraran la limpieza del inmueble. El segundo sujeto fue ubicado en un pasillo lateral, intentando ocultarse detrás de un mueble con una mochila táctica que contenía baterías y circuitos. La captura fue rápida y sin intercambio de disparos, lo que permitió asegurar toda la propiedad sin poner en riesgo a los equipos. Una vez controlada la zona, los especialistas iniciaron la inspección completa. No buscaban solo armas. Buscaban indicios del origen del arsenal, rutas de financiación y cualquier rastro del enlace que proveía tecnología al CJNG. Cada detalle encontrado en esa casa era una pieza clave para entender hasta dónde había avanzado la estructura criminal en Cancún. Una vez asegurada la casa, los equipos especializados comenzaron el inventario del material encontrado. Desde el primer minuto quedó claro que no se trataba de un depósito improvisado, sino de un arsenal diseñado para operaciones de alto impacto. En una de las habitaciones hallaron 3 drones de gran tamaño, modificados para cargar peso adicional y equipados con sistemas de vuelo avanzados. Los ingenieros confirmaron que podían transportar artefactos explosivos y realizar vuelos silenciosos a considerable altura. Este tipo de drones solo se había visto en zonas de conflicto intenso, no en un destino turístico como Cancún, lo que revelaba el nivel de expansion que el CJNG estaba intentando consolidar. En otra sección de la propiedad encontraron maletas con armas largas, algunas modificadas para mejorar precisión y retroceso. Había rifles de uso exclusivo, cargadores de alta capacidad y piezas que aparentaban haber sido ensambladas recientemente. Lo inquietante fue hallar cajas con placas balísticas y chalecos tácticos sin marcas, elementos comunes en grupos que operan bajo sistemas de comando estructurados. Los investigadores sospechan que estos equipos estaban destinados a formar una nueva célula de apoyo,
capaz de responder rápidamente a conflictos locales o proteger cargamentos más grandes. También localizaron varias granadas, algunas de fragmentación y otras de uso militar. Los especialistas determinaron que su presencia en la zona significaba un riesgo enorme, pues eran artefactos capaces de generar daños significativos en espacios cerrados. Este hallazgo, combinado con los drones modificados, mostraba que el CJNG estaba preparando herramientas para ataques coordinados o intimidaciones a grupos rivales. En una mesa al fondo del taller clandestino encontraron dispositivos electrónicos, antenas, circuitos y controladores programables. Estos componentes sugerían que la célula había estado probando sistemas de interferencia o adaptaciones para vuelos automatizados. Los analistas creen que buscaban desarrollar equipos capaces de evadir señales y cámaras, una técnica usada en algunas regiones donde los drones criminales han logrado operar sin ser detectados. El valor total del arsenal superaba los 20 millones según las primeras estimaciones. Para los mandos de seguridad, el hallazgo representó un duro recordatorio de que el CJNG no estaba actuando de forma aislada, sino con una estrategia de crecimiento que incluía tecnología avanzada y personal capacitado. Cancún no era un punto de paso. Era una base en formación. Mientras los especialistas continuaban registrando el arsenal decomisado en la casa de seguridad, otro equipo se enfocaba en un punto clave, el origen financiero del material. Ninguna célula menor del CJNG podía costear drones militares, granadas y rifles modificados sin apoyo externo. Los analistas comenzaron a revisar teléfonos asegurados, comprobantes de compra, notas y registros ocultos en aplicaciones encriptadas. Lo que encontraron fue un patrón que ya había aparecido en otras ciudades, el uso de empresas fachada que movían dinero a través de giros legales, pero con ingresos que no correspondían a su actividad registrada. La primera pista surgió de un recibo encontrado en una mochila táctica. Correspondía a una tienda especializada en equipo industrial, ubicada en otra entidad. El monto era elevado y el producto adquirido coincidía con una de las piezas usadas para adaptar drones. Al cruzar la información, descubrieron que esa tienda había vendido varias unidades similares a un cliente que utilizaba nombres distintos, pero la misma dirección de facturación. Esa dirección estaba ligada a una sociedad registrada como empresa de servicios logísticos, pero que no tenía empleados, no generaba actividad real y había sido dada de alta apenas un año antes. A los ojos de los analistas, era una fachada perfecta para lavar dinero y mover equipo delicado sin llamar la atención. Al revisar movimientos bancarios, el patrón era aún más claro. La empresa fachada recibía transferencias desde cuentas ubicadas en zonas controladas por el CJNG en Jalisco. Los montos eran regulares, siempre en cantidades similares, y se dispersaban en compras de tecnología y componentes metálicos. Las fechas coincidían con reportes recientes de drones detectados en otras regiones del país. Esto confirmaba que la célula de Cancún no actuaba sola. Era parte de una red conectada a un sistema más amplio de abastecimiento criminal. Durante la inspección también encontraron un cuaderno con anotaciones codificadas. Tras descifrarlo, los analistas descubrieron referencias a rutas de traslado por carretera, puntos donde los cargamentos debían cambiar de vehículo y horarios en que convoya se movía para evitar retenes. Lo alarmante fue que algunos de esos puntos estaban ubicados cerca de zonas residenciales donde nunca se habían registrado actividades delictivas. Esto demostraba que el CJNG estaba usando rutas nuevas, lejos de las vigiladas, para mover su arsenal sin ser detectado. Otro hallazgo importante fueron varias transferencias vinculadas a un individuo identificado como operador financiero. Aunque su identidad no figuraba en registros criminales, su presencia en operaciones bancarias lo convertía en una pieza clave para la expansión del grupo. Los expertos creen que este individuo funge como enlace para mover dinero entre entidades y adquirir tecnología avanzada sin despertar sospechas. Para los mandos de seguridad, este bloque económico revela el verdadero riesgo. El decomiso en Cancún no fue solo una captura exitosa. Fue la evidencia de una red financiera capaz de suministrar equipo militar a células en crecimiento. Y mientras esa red siga activa, nuevos arsenales podrían estar moviéndose hacia otras regiones del país.
Horas después del cateo en Cancún, un avión oficial trasladó el arsenal decomisado y los primeros informes a la Ciudad de México. La orden de Arfuch fue directa: analizar cada pieza, cada componente y cada documento con la mayor rapidez posible. El objetivo no era solo confirmar el valor del material, sino determinar si este decomiso formaba parte de una estrategia de expansión más amplia del CJNG en destinos turísticos. La presencia de drones modificados y granadas en una zona que recibe millones de visitantes cada año encendió alarmas en todos los niveles de seguridad. El informe preliminar mostró algo inquietante. Varios componentes del arsenal coincidían con piezas halladas en operativos recientes en Guadalajara, Tepic y zonas rurales de Michoacán. Esto significaba que la célula de Cancún no actuaba de forma aislada, sino como parte de una red coordinada que distribuye tecnología militar a puntos estratégicos del país. Para los analistas, esto revelaba un cambio en la forma de operar del CJNG, que ahora buscaba infiltrarse en zonas donde la presencia policial es menor, pero el impacto económico es mayor. Dentro del material revisado también encontraron archivos digitales con imágenes satelitales, coordenadas y mapas marcados. Algunos mostraban rutas cerca de playas y zonas residenciales exclusivas. Nadie sabía aún si estaban planeando ataques, movimientos de protección o solo estudiando terreno. Pero la simple presencia de esa información en una casa de seguridad confirmaba que la célula estaba recopilando datos con fines operativos. Otro elemento que preocupó al gabinete de seguridad fue el hallazgo de un protocolo interno escrito en un cuaderno. El texto describía procedimientos para mover drones, ocultarlos y reconfigurarlos en caso de detectar presencia policial. Esto demostraba que los operadores no eran improvisados, sino hombres entrenados para manejar tecnología avanzada y adaptarse rápidamente. Para los analistas, esta era una señal clara de que el CJNG estaba profesionalizando a sus células en zonas turísticas, buscando pasar desapercibidos mientras fortalecen su estructura. El documento también mencionaba a un contacto identificado solo por iniciales. Según varias anotaciones, este individuo era quien autorizaba compras grandes y definía fechas de traslado. Su identidad aún no ha sido revelada, pero los registros financieros indican que podría ser la pieza que conecta el suministro de tecnología con la logística de distribución. Su participación indicaría que la red opera desde otra entidad, manejando dinero, armas y rutas desde fuera de Quintana Roo. Cuando Arfuch recibió el informe, su mensaje fue firme. Cancún no se convertirá en un punto de operaciones para células armadas. Ordeno reforzar vigilancia, coordinar con autoridades locales y ampliar auditoría sobre empresas fachada en la región. El decomiso había sido un golpe fuerte, pero el informe demostraba que la amenaza era mucho más grande de lo que se había visto en la casa de seguridad. Mientras los analistas en CDMX reconstruían el rompecabezas financiero y operativo del CJNG en Cancún, una pieza clave comenzó a llamar la atención: el contacto identificado solo con iniciales. Su participación aparecía repetida en mensajes cifrados, órdenes de compra y rutas de traslado. Pero al intentar rastrear su ubicación, surgió un dato inquietante: había desaparecido horas antes del operativo. La última señal de su teléfono fue registrada en una carretera que conecta Quintana Roo con Yucatán, un tramo donde las cámaras suelen fallar y donde los grupos criminales han movido cargamentos en el pasado. Para los analistas, esa coincidencia no podía ser ignorada. Al revisar reportes de casetas y puntos de vigilancia, encontraron que un vehículo compacto pasó por la zona minutos después de que se detectara la última señal del teléfono. El conductor no pudo ser identificado debido a la mala calidad de la imagen, pero llevaba una gorra y una mochila alargada, similar a las usadas para transportar dispositivos electrónicos o piezas de dron. Aunque no era una prueba definitiva, la coincidencia temporal hizo sospechar que el contacto pudo haber escapado utilizando una ruta planeada con anticipación. En paralelo, un informante local reportó que un hombre desconocido llegó a una gasolinera cercana a esa carretera preguntando por caminos alternos hacia comunidades rurales. Según la descripción, parecía nervioso y revisaba constantemente su teléfono apagado, como asegurándose de no dejar rastro. Esa conducta coincide con operadores que buscan evadir triangulaciones y moverse sin ser detectados.
Para los equipos de inteligencia, la posibilidad de que se tratara del contacto desaparecido se volvió cada vez más sólida. Lo más inquietante surgió cuando un analista encontró un mapa digital en uno de los dispositivos incautados en la casa de seguridad. Ese mapa mostraba rutas no oficiales entre poblados pequeños, caminos usados por quienes conocen el terreno y saben evitar puntos de control. Una de esas rutas coincidía exactamente con el lugar donde el teléfono del contacto envió su última señal. Esto confirmaba que el escape no fue improvisado. Fue un movimiento calculado por alguien que conocía el territorio y tenía instrucciones claras en caso de emergencia. Al profundizar en la información financiera, se descubrió que el contacto había recibido varias transferencias semanas antes del operativo, todas provenientes de cuentas asociadas a empresas fachada utilizadas por el CJNG. Esto indicaba que no era un simple mensajero, sino un operador con funciones de coordinación y logística. Su desaparición tenía un significado claro, sabía que el operativo venía y se adelantó para evitar ser capturado. Para Harfuch, esta nueva pieza representó un riesgo adicional. No solo tenían que desmantelar la célula detenida en Cancún, sino también localizar al operador que podría estar coordinando movimientos hacia otras entidades. Su escape sugería que la red criminal seguía activa y que aún quedaban puntos ciegos dentro de la estructura. Mientras equipos de inteligencia seguían la pista del contacto desaparecido, un nuevo problema surgió desde dentro. Una filtración anónima comenzó a circular entre periodistas y analistas de seguridad en Quintana Roo. El documento, aunque incompleto, mencionaba que el arsenal decomisado en Cancún no era un caso aislado, sino parte de una operación más amplia que buscaba convertir la región en un punto de distribución para el CJNG. La filtración hizo que las redes se encendieran de inmediato y generó un ambiente de incertidumbre dentro de dependencias estatales y municipales, como si de pronto todos temieran haber pasado por alto señales evidentes de infiltración. El documento insinuaba que había personal administrativo con acceso a información sensible que pudo haber alertado a la célula antes del operativo. Aunque no daba nombres, sí mencionaba patrones de accesos irregulares en sistemas internos. Ese detalle provocó que varios mandos exigieran auditorías urgentes, mientras otros intentaban desmarcarse asegurando que no tenían relación con el caso. La tensión aumentó cuando se supo que 2 empleados estatales pidieron licencia repentina horas después del cateo, lo que avivó sospechas de colaboración interna. En las calles, la noticia corrió rápido. Vecinos de distintas colonias empezaron a compartir rumores sobre vehículos sin placas rondando zonas turísticas y sobre hombres desconocidos que observaban movimientos policíacos sin intervenir. Aunque muchas de estas versiones no pudieron confirmarse, reflejaban un sentimiento generalizado de miedo y desconfianza. Para muchos, el simple hecho de que un arsenal de 20 millones estuviera escondido en una zona residencial demostraba que el CJNG había logrado penetrar más de lo que cualquiera imaginaba. Dentro del Gabinete de Seguridad de Quintana Roo, la filtración fue vista como una señal clara de que la red criminal aún tenía presencia activa. Algunos funcionarios consideraron que la información pudo haber salido de alguien que buscaba protegerse o de un actor interno desesperado por evitar ser relacionado con los operadores detenidos. Otros creyeron que la filtración era parte de una estrategia del propio CJNG para sembrar caos y hacer creer que sus tentáculos llegaban más lejos de lo real. Cuando el informe llegó a CDMX, Harfuch consideró que la filtración, lejos de debilitar la investigación, confirmaba algo que ya sospechaban los analistas. Si existían accesos irregulares, entonces la red criminal tenía al menos un punto de contacto dentro de las instituciones locales. Ese punto podía ser pequeño o podía ser parte de una estructura mayor, pero no podía quedar sin investigar. Por eso ordenó un cruce de datos inmediato, auditorías internas, revisión de historiales laborales y rastreo de movimientos financieros sospechosos. Para los analistas, la filtración fue el catalizador que faltaba para entender que el caso de Cancún era solo la punta del iceberg. La célula estaba expuesta, pero su red seguía viva y moviéndose entre sombras. Mientras la filtración sacudía dependencias y generaba paranoia entre mandos, un descubrimiento inesperado surgió en el Centro de Análisis en CDMX.
Uno de los especialistas revisaba los dispositivos electrónicos incautados en la casa de seguridad cuando encontró un archivo oculto dentro de una aplicación aparentemente vacía. El archivo estaba protegido con varias capas de cifrado, pero al romper la primera barrera aparecieron coordenadas, horarios y una lista corta de iniciales. Lo inquietante es que esas coordenadas no correspondían a Cancún, sino a un punto rural ubicado entre Valladolid y Tizimín, en Yucatán. Ese dato cambió por completo la lectura del caso. Al cruzar la información con reportes en la región, los analistas descubrieron que en esa zona se habían registrado movimientos nocturnos de vehículos sin placas durante las últimas semanas. Nadie les prestó atención porque eran reportes aislados, pero ahora parecían piezas de un mismo patrón. Para Harfuch, esto significaba que la célula no solo tenía un contacto desaparecido. Tenía un segundo punto de operación activo que había pasado completamente desapercibido. El hallazgo más relevante del archivo oculto fue una referencia marcada como transferencia N4. Dentro había una lista codificada que parecía detallar entregas de equipo tecnológico. Al descifrar una parte, los analistas encontraron fechas que coincidían con los días en que el CJNG movió drones modificados hacia zonas del Pacífico. Esto confirmaba que los operadores de Cancún formaban parte de un sistema más amplio que distribuía tecnología a varias regiones del país. Pero lo que verdaderamente encendió las alarmas fue la aparición de un nuevo alias en los registros. Este alias no estaba en los teléfonos de los operadores detenidos, ni en los archivos de la empresa fachada, ni en los mensajes cifrados ya revisados. Era un nombre completamente nuevo, asociado a notas sobre aprobaciones, cargas y movimientos. El archivo lo identificaba como responsable de coordinar envíos y validar rutas. Para los analistas, eso significaba que el contacto desaparecido no era el único operador. Había otro, de mayor nivel, que seguía activo. En paralelo, un informe llegado desde Yucatán reveló que una camioneta abandonada fue encontrada en un tramo rural cercano a las coordenadas detectadas. Dentro había restos de cajas metálicas y envolturas que coincidían con piezas del arsenal decomisado en Cancún. Esto confirmaba que la red estaba moviendo equipo entre estados y que el nuevo alias podía estar coordinando esa logística desde la región. Cuando Harfuch recibió el reporte completo, la conclusión fue contundente. El decomiso en Cancún no había desmantelado toda la operación. Habían detenido a 2 custodios, pero la red técnica y financiera seguía en movimiento. Y ahora, gracias al archivo oculto, sabían que existía un operador aún más importante, alguien con acceso a dinero, rutas y contactos que podían activar nuevas células en cualquier momento. El escenario cambió por completo. Ya no buscaban solo a un fugitivo. Ahora buscaban al hombre que podría estar financiando y expandiendo el uso de drones explosivos en varias regiones del país. La noche cayó sobre Quintana Roo y Yucatán con una sensación de alerta que pocos habían experimentado. El decomiso en Cancún había revelado un arsenal millonario, la captura de 2 operadores y la huida de un contacto clave. Pero el archivo oculto encontrado en los dispositivos cambió la dimensión del caso. Ahora los analistas sabían que existía un operador de mayor nivel, un hombre capaz de mover tecnología militar entre estados, coordinar rutas, financiar compras y autorizar el uso de drones explosivos. Su identidad aún estaba en sombras, pero su huella aparecía en cada pieza del rompecabezas que la SSP se analizaba. En las salas de inteligencia, las pantallas mostraban mapas con rutas marcadas en rojo, zonas rurales donde se perdían señales y coordenadas de posibles puntos de reunión. Los mandos entendían que la célula capturada en Cancún no era un fin, sino un inicio. Un indicio claro de que el CJNG estaba expandiendo su presencia en destinos turísticos y aprovechando la tecnología para fortalecer su operación sin llamar la atención. Para muchos especialistas, este caso demostraba que el crimen organizado ya no dependía solo de armas y dinero. Ahora también dependía de ingeniería, logística y redes internas capaces de mover equipo avanzado sin ser detectadas. Mientras tanto, en Cancún, los vecinos aún comentaban el operativo. Algunos pensaban que el decomiso había frenado una amenaza inmediata, pero otros temían que solo fuera cuestión de tiempo para que nuevas células intentaran retomar el control.
El impacto turístico también comenzó a discutirse en reuniones privadas, pues la presencia de drones explosivos en una zona tan concurrida podía generar daños económicos severos si no se contenía de inmediato. En CDMX, Harfuch recibió el informe final antes del anuncio oficial. Su postura fue clara. No se permitirá que destinos turísticos se conviertan en bases logísticas del crimen organizado. Ordeno reforzar vigilancia en rutas estatales, ampliar auditorías sobre empresas fachada y coordinar a fuerzas federales para rastrear al operador identificado por el nuevo alias. Este hombre se convirtió en prioridad nacional, pues su captura podía desmantelar la red de tecnología que alimentaba a varias células en el país. El mensaje hacia la población fue firme, el decomiso en Cancún fue un logro, pero la amenaza no ha terminado. La red detectada sigue activa y cada día que pase sin localizar al operador principal aumenta el riesgo de que nuevos arsenales se distribuyan en puntos estratégicos del país. La batalla continua y lo revelado en este caso podría cambiar la estrategia de seguridad en México. Y antes de cerrar este informe, te invito a suscribirte y dejar tu comentario. Esta historia aún no termina y lo que viene podría revelar detalles aún más profundos sobre la red tecnológica que el CJNG está construyendo en silencio.